Les recordamos que si alguna de las preguntas no fue contestada durante la sesión de preguntas, pueden enviarla, o si después llega alguna duda, recuerden que pueden enviarla ya sea a cualquiera de nuestros correos particulares, al de Keith Bramwell, al del expositor Mauricio Carvajal o al mío, o directamente al de webinars @jamesweb.com, y se les mandarán vía email. También recuerden que todos los que se registraron, si por algún motivo tienen que parar la transmisión o tienen que salir antes, después se les enviará un correo con el link para que la puedan ver en YouTube, así como a todos los participantes se les enviará un correo con la copia de la presentación. Bien, yo creo que es tiempo ya de comenzar. Nuestro tema del día de hoy es un tema muy interesante, como todos los que hemos presentado, pero particularmente este es un tema que una herramienta muy útil para poder diagnosticar problemas en nuestras incubadoras. El tema es el desarrollo embrionario y su incubación, y el conferencista del día de hoy es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica, el doctor Mauricio Carvajal Suárez, médico veterinario de la Universidad CES de Colombia. Como ya lo habíamos comentado en su presentación anterior, tiene ya más de 7 años de experiencia en la industria, ha estado en varias partes, en varias ramas de la avicultura, y dentro de su último trabajo, antes de enrolarse con Jamesweb, estuvo gerenciando una planta incubadora en Colombia, en la zona de Medellín. Actualmente él vive en Colombia, y bueno, ya sin más preámbulos, también, bueno, antes de comenzar, tenemos también la participación de nuestro embriólogo, nuestro director técnico, el doctor Keith Bramwell, que al final de la presentación también va a estar acompañándonos para responder todas sus preguntas. Keith, welcome to another Spanish webinar. I hope that your Spanish right now are much better than the last week. Oh, of course, yeah, glad to be here. Ok, bien, entonces sin más preámbulos le damos la bienvenida al doctor Mauricio Carvajal y le cedemos el micrófono y el desarrollo de la presentación. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Espero que la charla de hoy sea de bastante de su interés. Y bueno, ya todo está dicho por el doctor Jesús Campa, entonces procederé a hablar con la presentación. Perfecto, listo. Como les mencionaba el doctor Jesús Campa, la presentación de hoy es sobre el desarrollo embrionario y su incubación. Ahí están mis datos. Esta presentación fue basada en la presentación del doctor Keith Bramwell de Embryodiagnosis and Troubleshooting. Más que todo se toman bastantes fotos, y yo creo que es que lo más importante en el tema del desarrollo embrionario es apreciar muy bien las estructuras que vamos viendo. Bueno, para empezar quisiera con una pequeña reflexión que es sobre nuestra actividad productiva. Creo que día a día nosotros como incubadores o digamos trabajadores de esta hermosa área, estamos expuestos a que estamos trabajando sobre una ciencia ya escrita, que es todo lo que se ha venido desarrollando desde los inicios hasta el día de hoy en temas de incubación, pero que también estamos hablando de un arte. El arte de la incubación es ese arte de detectar el detalle, de ver esas estructuras pequeñas o esos movimientos pequeños en la fisiología del embrión para tomar decisiones y de ahí en adelante, digamos, sacar el máximo productivo de nuestras líneas genéticas. Empecemos con los fundamentos básicos de la incubación. ¿Qué tenemos nosotros al momento de hacer un proceso de incubación? Vamos a tener lo que es la temperatura, humedad, manejo de ventilación, en este caso representado por dampers en nuestros equipos, y el tema de volteo de los huevos. Volviendo a lo básico, la temperatura es ese factor que nos va a controlar el desarrollo embriológico. Más que todo controlando el tema de su velocidad. Ojo, no siempre quiere decir que una velocidad rápida sea lo mejor o lo más indicado. No obstante, la temperatura es la que nos va a presentar, lo que nos va a ayudar a hacer este proceso. Humedad, que el proceso de humedad es lo que es la incubación en base, puesto que un proceso de incubación es un manejo de la temperatura con el objetivo de que el huevo pierda la humedad y se desarrolle el embrión de la manera más adecuada. Temas de ventilación, que ahorita en temas de actualidad, o lo que es hoy una planta de incubación,
más que todo hablando de nuestras máquinas carga única, el tema de la ventilación toma bastante importancia debido al manejo del control de los gases. Hemos visto grandes mejoras y grandes, digamos, beneficios de tener CO2 en el proceso de incubación para el desarrollo cardiopulmonar de nuestros embriones. Por lo tanto, ahí toma bastante importancia. No obstante, no quiere decir que la ventilación sea importante solo para las cargas únicas. Todo lo contrario, en la carga múltiple también es bastante importante debido a que este factor es el que nos va a ayudar a mantener esa uniformidad ambiental dentro de nuestra carga de huevos. Y el tema de volteo, que es simulando la naturaleza, realmente los huevos no pueden quedarse quietos sobre uno de sus costados, porque como es bien sabido por todos ustedes, pues vamos a tener problemas a futuro. Igual estos problemitas los vamos a ir abordando hacia adelante. Empecemos desde el inicio, desde el proceso de fertilización. Obviando todo el trabajo del macho bastante importante en este proceso, nos vamos directamente a lo que es nuestra materia prima, lo que va a ser el huevo. Nuestra materia prima va a empezar a iniciarse desde el sistema reproductivo de la hembra, por lo tanto, por eso me gusta tanto esta foto que les presento acá. En esta foto vamos a ver todo lo que son las porciones anatómicas realmente del tracto reproductivo de la hembra. Y más que eso, vamos a ver las funciones que van a tener dentro de la formación de nuestra materia prima, llamada huevo y embrión. Vamos a ver que la formación de gametos se da desde el óvulo, la deposición de la yema sobre el infundíbulo, y este infundíbulo va a ser de vital importancia porque es donde se va a dar el proceso de la fertilización. También les dejo el tiempo, ahí hay un tiempo de cada una de estas fases, porque tenemos que tener en cuenta siempre que la postura de huevo se va a demorar entre 24 y 26 horas, dependiendo obviamente de la línea genética y la condición del ave, como la edad y, digamos, factores ambientales que atribuyan o, bueno, que nos afecten este fenómeno. Igual lo importante va a ser el desarrollo de la cáscara. El desarrollo de la cáscara, que es lo que va a tomar 24 o 26 horas desde el depósito de la yema o la fecundación, va a ser de vital importancia porque esa cáscara es la que termina siendo un órgano vital de nuestro embrión. Va a ser la estructura que va a mantener no solo la estructura física de huevo como la conocemos, sino también la que va a mantener abramos comillas, un microclima o un microambiente, que es el microambiente que necesita nuestro embrión para cada uno de los procesos: recogida, selección, almacenamiento e incubación. Sin más preámbulos, empecemos con el proceso. ¿Qué es el desarrollo embrionario? Creo que debemos empezar desde el inicio. Si hablamos desde la fertilización, creo que también es de vital importancia reconocer qué es la fertilización, o cómo lo vamos a ver realmente. Podemos ver que hay estructuras que se forman sobre la yema, llamadas blastodisco o blastodermo. En el caso de la infertilidad, cuando tenemos un huevo que es infértil, vamos a ver el blastodisco, que va a lucir como un punto blanco sobre nuestra yema. Caso contrario, cuando nuestro huevo está fertilizado de manera correcta, vamos a ver el blastodermo, que va a tener un aspecto más como de una dona o una diana. Me gusta más decir dona para ser más global. Y así lo vamos a ver en la naturaleza. Puede que las fotos en la presentación, dependiendo de la luz y de lo que tengan ustedes como donde lo estén viendo, varía un poco. Es bastante importante tener en cuenta estas fotos. La presentación, como le decía el doctor Campa, se le va a enviar y lo que queremos es como tener esta guía de fotos. Bueno, aquí podemos ver que a la izquierda vemos lo que es el blastodisco y a la derecha lo que es el blastodermo, en cada caso con su grado de fertilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un huevo infértil? Un huevo infértil es un huevo que vamos a encontrar que no va a tener ningún tipo de desarrollo. Nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de membrana o desarrollo biológico, obviamente, no hay embrión. Bueno, antes de continuar, quiero aclarar una cosa sobre estas fotos que vamos a pasar. Como la presentación está pensada en enviárselas y que ustedes tengan una guía rápida, una guía, digamos, de mano, sobre el proceso de desarrollo y de posibles soluciones, al lado derecho, al costado de la diapositiva, van a ver una guía para resolver problemas. Esta guía, más que una guía, es realmente hacia dónde debemos mirar en caso de que se nos presente esto en nuestras plantas de incubación. Obviamente, entrar en explicarles en cada proceso esta guía, pues va a tomar mucho tiempo y creo que la idea ahorita es ser un poquito dinámico y aprovechar el panel de preguntas para preguntarle a nuestro embriólogo experto, Kit Brown.
Por lo tanto, voy a explicar obviamente qué significa cada una brevemente, pero si se repite, obviaré la explicación. Bueno, en el caso de que encontremos huevos infértiles en nuestro proceso, tenemos que tener muy en cuenta la disminución en la frecuencia de la monta. La pongo en azul porque tiene un asterisco, o sea, tenemos unas observaciones sobre esta condición. No solo es el tiempo o cantidad de montas que se hace a través del macho. Podemos ir a nuestras granjas y ver que la monta, pues ver que el macho está haciendo su proceso de monta. Pero hay que preguntarnos, ¿esta monta es realmente efectiva? Por eso es que tenemos que tener en cuenta anormalidades en los gametos, por ejemplo. Si tenemos problemas en el desarrollo testicular del macho o en las condiciones de la hembra, obviamente vamos a tener problemas de fertilidad a pesar de que estamos viendo monta. También así, cuando no llevamos un buen perfil o un buen manejo del reproductor como macho, en un perfil de crecimiento desde que lo recibimos de un día hasta el momento de su expresión de fertilidad, en su momento de expresión de la reproducción, vamos a ver que si este macho no tiene un tamaño adecuado, digamos en longitud, puede que se monte porque va a tener todas sus condiciones fisiológicas para expresar el proceso de monta. Pero si la monta no es efectiva, o sea, no hay un contacto intercloacal, realmente no se está haciendo bien el proceso y va a haber infertilidad. Entonces tú puedes hacerle una necropsia a este macho, ver que todas sus estructuras están en orden, testículos y demás, ver que el macho está montando, pero realmente estás viendo infertilidad en tu planta de incubación. Entonces esto es algo para tener siempre en cuenta. Procesos de estrés. Cualquier tema como enfermedad va a afectar la fertilidad. Cualquier tema de nutrición va a afectar la fertilidad. Recuerden que la fertilidad o el proceso reproductivo, digamos entre comillas, es un lujo fisiológico. Una vez, digamos, las condiciones fisiológicas normales no son cumplidas y la alimentación solo da para mantenimiento, obviamente se va a ver disminuido el factor de reproducción. Listo, como les venía comentando, en los huevos fértiles ya sí vamos a encontrar lo que es el disco germinal, aquí lo pueden ver un poquito mejor, y también lo van a ver un poco más grande pasados 12 horas de desarrollo. Estas 12 horas no solo se pueden ver en nuestras plantas de incubación, si tenemos un mal proceso logístico en el tema de recolección de huevo o transporte de los mismos, digamos que estos huevos sufran mucha temperatura antes de enviarlos a, digamos, a este salón de almacenamiento, podemos ver que el embrión alcanza a desarrollarse a temperatura ambiental. Recordemos que la temperatura del huevo una vez salida de la gallina es de 40 a 41 grados centígrados y dependiendo de la zona en la que vivamos o tengamos nuestra actividad productiva, podemos ver que el embrión puede alcanzar cierto desarrollo, viéndose de esta manera. 24 horas después, obviamente ya empiezan a verse un poco más lo que son las capas embrionarias, se puede ver que el desarrollo ya ha alcanzado cierto nivel y bajo ciertos ángulos, no busquen este abultamiento en todos sus huevos, es bastante difícil de ver, por eso me gusta esta foto, es bastante agradable apreciarla, porque bajo cierto ángulo ya podemos ver que el embrión va tomando cierta forma y va abultando la yema. Por lo tanto, el desarrollo embrionario de un día, vamos a tener que hay un desarrollo ya de los tejidos y podemos ver claramente que hay un embrión dentro de nuestro huevo. En caso de que ustedes tengan mortalidad en este tiempo de desarrollo, es bastante importante revisar lo que tenemos en nuestra guía de resolución de problemas. Ver temas de preincubación, problemas de almacenamiento. Tengan mucho cuidado con temas de manejo en este sentido. Ojo que en los transportes o en la recolección de huevo, como les mencionaba, si dejamos los huevos a una temperatura en la que se pueda desarrollar, si no tenemos un adecuado sistema de almacenamiento de huevos, podemos ver casos de preincubación. Si esta preincubación alcanza lo que les mencionaba en la charla pasada en el tema de spikes, nuestra línea germinal, y llegamos al punto de no retorno, al momento de regresarlos al cuarto frío, o al momento de ya querer almacenarlos, podemos causar una mortalidad muy temprana, viéndose en este sentido. En el día 2 del desarrollo embrionario ya podemos ver claramente lo que son los tejidos de los embriones y empezamos a ver un poco lo que es la aparición de los vasos sanguíneos dentro del embrión. Llevándonos hasta el día 3, donde ya hay un pálpito cardíaco, ya podemos ver el corazón e incluso si tienen la oportunidad de ver un huevo desde el día 3 y lo veremos de la manera correcta, podemos ver el embrión, nuestro anillo de sangre como es conocido,
y podemos ver el corazón en su funcionamiento. Obviamente ya los vasos sanguíneos están muy visibles en este momento. Día 4. Empieza lo que es la tinción de lo que va a ser nuestro ojo, conocido en embriodiagnosis y conocido en nuestro proceso como la aparición del ojo negro. Ya el ojo negro es totalmente visible. Podemos ver un embrión que ya va tomando forma, va tomando esta forma riñonada que tanto conocemos, y ya se pueden descubrir ciertas estructuras como la que acabo de mencionar. En el día 7 ya empieza a aparecer vestigios de lo que va a ser el pico. En inglés se dice egg tooth, como diente de huevo, pero realmente termina siendo lo que es el pico del embrión. Y va a ser una estructura bastante importante dentro de nuestro proceso de embriodiagnosis. Bastante importante que ustedes se acuerden de esto, igual ahorita lo retomamos, porque ahorita vamos a hablar un poco de embriodiagnosis y del proceso como tal, y es importante tener estas estructuras porque las que nos van a marcar un hito de cómo clasificar nuestros embriones y dar una embriodiagnosis mucho más ajustada. Aquí ya nos estamos adentrando un poco en lo que es el tema de la mortalidad media, lo que venimos diciendo desde el día 1 hasta el 7, es mortalidad temprana, desde el día 7 hasta el 14 más o menos, vamos a ver lo que es la mortalidad media. La mortalidad media ya empieza a tomar ciertos otros rumbos, otras cosas que mirar en el momento en que nos empiezan a aparecer. Y aquí toma una especial importancia el tema nutricional. No solo que se le esté dando la cantidad de alimento adecuada a la reproductora, sino, digamos, la calidad del mismo. Que cada uno del contenido vitamínico, de los macronutrientes y micronutrientes que tiene nuestro alimento, esté en correcto orden para la supervivencia y manutención de nuestro embrión en estos procesos. En el día 8, el pico ya es totalmente visible, como lo pueden ver en la foto de la derecha, y nos va a marcar esa distinción desde una mortalidad temprana a una mortalidad media. Día 15, aquí nos saltamos unos pocos días, pero es debido a que queremos mostrarles, digamos, los macros en el desarrollo embrionario con el objetivo no solo de que ustedes vean o sepan qué buscar, sino también para que les quede, o sea, como esto se les va a enviar, estas fotos quedan para ustedes y vean realmente comparar embriones y en caso de que tengan problemas al momento de la embriodiagnosis en la distinción de cada uno de los casos. En el día 15 ya se va a ver que el intestino ha ingresado en el cuerpo. Se puede ver incluso ya desarrollo total de las plumas. Podemos ver un embrión con plumas, como en la foto que se les presenta. Y esto nos va a marcar una gran distinción porque ya vamos a entrar a lo que es la mortalidad tardía. Llegando hasta el día 17, donde ya realmente ustedes pueden ver un embrión casi totalmente desarrollado, ya la distinción de lo que es un ave, porque ya pueden ver las plumas, pueden ver que cada una de sus estructuras está desarrollado, no obstante, aún queda líquido amniótico o lo que va a ser el saco vitelino queda un poco por fuera, todavía no ha ingresado totalmente, y ya hay que empezar a ver que nuestra guía de problemas empieza a tomar un rumbo hacia lo que es el proceso de incubación. Todo lo que suceda dentro de nuestro proceso, cualquier estrés o problema que tengamos en nuestro proceso de incubación, se va a ver reflejado en mortalidades tardías. Aquí hago una pequeña pausa para tener en cuenta esto, porque muchas veces la gente piensa, opina que en el momento que las mortalidades tempranas son en planta de incubación debido a problemas en el volteo o en el manejo. En una medida sí, o sea, en una medida sí. Manejos agresivos del huevo, que se fisuren, que tengan cambios de temperatura fuertes, sí va a ser problemas que nos van a causar mortalidad temprana. Pero hay una creencia que si hay un problema en el volteo, si el volteo no es efectivo, solo vamos a ver mortalidad temprana. No, incluso más adelante lo vamos a retomar, pero para que lo tengan en cuenta desde este momento. Problemas en mortalidad tardía, o sea, mortalidad tardía aumentada también nos va a presentar problemas en la incubación temprana, es decir, en los primeros días de incubación también nos va a mostrar mortalidad tardía, para que lo tengan muy en cuenta. En el día 18, ya el desarrollo embrionario está casi completo, el saco vitelino sigue afuera, pero ya va ingresando dentro de la cavidad celómica de nuestra ave, y el ave va a empezar a tomar esta posición característica del nacimiento, que es debajo del ala derecha.
bastante importante a la hora de clasificar la mortalidad tardía. En abrir nuestros huevos tenemos que ver muy bien la posición de nuestro embrión. Pues como en los humanos, todos los embriones, digamos por así decirlo, todas las especies tienen una posición en la cual nacer debidamente. Aquí entran procesos en la guía de resolución, encontramos procesos como tipos de vacunación. Esto quiere hablar sobre la vacunación INOVO, sobre días que hacemos el tema de la vacunación INOVO. Entonces es posible que un equipo que no esté bien calibrado de nos cause cierta mortalidad si no es bien utilizado. También mucho cuidado, que esto es un tema que es muy básico, pero que sucede en muchas de nuestras plantas de incubación, es el tema de la transferencia. Cada planta de incubación, cada equipo de cualquier marca tiene su proceso de transferencia. Por favor, no adopten otros métodos al equipo que no es. Me explico. Nosotros, como Gensway, tenemos una guía de transferencia y esta guía de transferencia debe respetarse porque así está construida nuestra máquina. Ese es nuestro, digamos, nuestro quehacer, ¿sí? Nuestra guía. También este proceso, pero lo que sí es general en todos los procesos, y eso es lo que quiero dejar en claro, es que este proceso debe hacerse ojalá en un salón atemperado o un salón donde nuestros huevos no pierdan mucha temperatura y debe ser un proceso continuo. Sucede, parece mentiras, pero sucede en el campo que muchas veces nuestro personal está haciendo el proceso de transferencia y por cualquier razón, llámese horario, llámese, pues, si no es de fuerza mayor, claro. Entonces, digamos horario, llega la hora del almuerzo y deciden parar el proceso de transferencia. Hacer estos paros del proceso de transferencia debe hacerse con mucho cuidado y ojalá no hacerse. Ojalá terminar la transferencia una vez inicie y terminarla. Porque si se deja huevos expuestos a condiciones, digamos, agrestes a lo que es una planta de incubación, es decir, dejar, por ejemplo, los huevos en nuestro salón, que no es la máquina de incubadora ni la máquina nacedora, va a causar muchos problemas a nivel de mortalidad tardía. Es decir, si dejamos los huevos aquí, en este salón, que no está debidamente acondicionado para mantener el embrión va a morir. Digamos que esta es una parte crítica del proceso de incubación que debe hacerse con cuidado, incluso desde el mismo proceso de la transferencia. Si no tenemos transferencia automática, sino manual, ustedes bien saben que cualquier movimiento fuerte puede causar fisuras, daños en el embrión o incluso la muerte. Ya nos vamos hacia nacedoras. En nacedoras ya todo lo que es el saco vitelino va a terminar de ingresar dentro de la cavidad celómica, el líquido amniótico va a empezar a desaparecer y el embrión ya prácticamente está ocupando casi todo el huevo. Lo único que no va a ocupar va a ser la cámara de aire, que es lo que va a tomar más importancia en un futuro. Nuevamente, mucho cuidado con los paros de transferencia, es que sucede. Ya sobre el día 20, ya finalizando sobre lo que va a ser el tema de nacimiento, lo que va a ser el nacimiento a posterior, ya el saco vitelino debe estar ingresado totalmente dentro de nuestro embrión. El embrión ya es totalmente un pollito, ya se puede ver todas las estructuras normales de nuestro pollo. Y va a empezar a suceder lo que es el picaje interno y externo. Mucho cuidado en este proceso, que también aquí va a tomar mucha importancia lo que es la cámara de aire y el cómo va a picar el pollo, o la posición del pollo. Debido a que el proceso normal de nacimiento, ¿por qué toma la posición de una bajo el ala derecha? ¿Por qué es importante? Porque lo que va a hacer el embrión va a empezar a picar, a romper lo que es la cáscara de huevo, y con el ala derecha va a ayudar a abrir, digamos, esta cáscara y a posteriormente nacer, ¿correcto? Entonces aquí es bastante importante que cuando nosotros estemos haciendo el proceso de embriodiagnosis, no hagamos el típico proceso rápido de abrir el huevo, mirar que es una mortalidad tardía y ya está, y marcar mortalidad tardía. No, realmente debemos examinar la posición del pollito. Bueno, volvemos a la foto inicial de lo que es un fértil e infértil de nuestros embriones, porque ya vamos a entrar dentro de un proceso de lo que va a ser la embriodiagnosis. ¿Qué es el examen de loto de la embriodiagnosis? ¿Qué es para nosotros este proceso? Este proceso termina siendo un diagnóstico de los huevos no nacidos. Vamos a tomar una muestra de los huevos que no nacieron dentro de nuestro proceso de incubación y vamos a determinar el por qué estos huevos no están naciendo. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando con esto? Vemos que
en muchas empresas, y es lo más normal, nosotros tenemos este proceso en nuestra compañía marcada como algo que debemos hacer todos los nacimientos o cada tanto, y lo tenemos como un control, como ir llevando, bueno, qué es lo que se está presentando hoy en mi compañía. Pero realmente, ¿a quién le estamos dirigiendo esta información? Lo que sí sucede, como lo que venía mencionando, en nuestras compañías tendemos a tener siempre este proceso bien estructurado, tenemos un procedimiento bastante claro, cada operario, cada persona que hace la embriodiagnosis sabe muy bien qué debe hacer, cómo llenar la hoja, que las hojas cambian de acuerdo a la compañía o lo que tú estés buscando. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo con esta información? ¿Realmente sí la estamos utilizando? ¿Realmente sí estamos tomando los datos que queremos? Es decir, la estamos haciendo por cumplir el procedimiento que alguien inventó en nuestro manual de procedimientos, o realmente estamos tomando esta información para utilizarla para lo que realmente es, que es una herramienta diagnóstica. Entonces, ¿cómo es el debido proceso? Está bien que nuestros operarios estén entrenados para tomar hacer uso de esta herramienta, tomar esta información. Pero realmente alguien más está viendo esta información o estamos acumulando hojas o un informe, un archivo dentro de nuestras computadoras que realmente no estamos revisando. Porque realmente, ¿qué queremos ver con la embriodiagnosis? Queremos ver qué. ¿Por qué nuestro huevo no nació? O realmente queremos ver si esto se está presentando en un lote o en varios, si es un tema específico de una máquina, ya sea incubadora o nacedora, que toma importancia, si era algo que nos coge por sorpresa o es algo que ya estábamos esperando, está respondiendo a una condición ambiental o a un problema dentro de nuestra planta. Toda esta es información importante que debemos tomar en cuenta, o si lo deseamos. Claro está. Se está siguiendo un lote, se está siguiendo el lote, por poner el número, el lote 14. Estamos cada nacimiento tomando datos del lote 14. ¿Realmente este lote 14 se está comportando como los 13 pasados? ¿O sucedió algo nuevo? Y si sucedió algo nuevo, ¿a qué se debe? ¿A que se incubó en cierta máquina o que se utilizó otro perfil de crecimiento en nuestra granja reproductora? Toda esta información es la que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer la embriodiagnosis. Tomar esos datos y captar toda la información que a ustedes les sea de utilidad ahí. Puesto que esto es lo que, para esto es que está diseñada esta herramienta. También es bastante recomendable, digamos en mi caso yo soy médico veterinario, cuando yo gerencié la planta de incubación en Colombia, yo tenía personal que lo hacía, muchos eran, digamos, pasantes de veterinaria o de otras áreas afín, muchas veces eran los mismos operarios o algún operario que tuvieran entrenamiento sobre este proceso, hacía la embriodiagnosis. Pero de vez en cuando, esto es bastante recomendable, de vez en cuando nosotros como médicos veterinarios debemos estar presentes en el proceso. Simplemente como seguimiento, ver que él está haciendo realmente bien el proceso y que no está, digamos, obviando ciertos parámetros como los que les explicaban durante el desarrollo y por simplemente marcar, digamos, grandes rasgos. Aquí es un poco de literatura para el que le interese en temas de embriodiagnosis. Bastante buena para que la puedan revisar si tienen la oportunidad. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que realmente es normal en nuestro proceso? Una fertilidad de 100% en nuestros lotes, muy deseado sería, pero no es posible. Un nacimiento sobre el fértil que tenemos del 100%, es decir, que de todos los huevos fértiles que tengamos en nuestra máquina incubadora, todas nazcan, obviamente tampoco es posible. O que la incubabilidad o calidad de los mismos pollitos sea al 100%, tampoco es posible. Nosotros vamos a tener una pérdida, que es una pérdida normal, que va a estar regida por procesos fisiológicos o ajenos a ellos, dependiendo de procesos de estrés o enfermedad, y procesos fisiológicos simplemente como la edad de nuestros lotes, las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, aquí les presento más o menos de lo que es la hoja de James Wade del proceso de embriodiagnosis. Que está un poco extensa, lo es. Pero es porque, digamos, nosotros cuando hacemos una visita técnica a sus plantas de incubación, lo que queremos es ver que esa foto que vamos a tomar, porque nosotros vamos a ver la embriodiagnosis de un día de nacimiento, o dos, o los que del tiempo que estemos ahí. Realmente no vamos a tener la foto de no vamos a tener, perdón, el historial de todo lo que es el lote. Por lo tanto, la de nosotros es un poco más extensa. Si ustedes desean hacerla de esta manera, totalmente válido, se puede hacer de esta manera.
No obstante, pues digamos que van a necesitar un poco más de, o sea, la persona que la va a realizar va a tener que tener un poco más de entrenamiento debido a que aquí hay cosas muy específicas. Pero que es importante, es importante. Un consejo práctico que yo puedo dar sobre estas tablas de embriodiagnosis es realmente empezar con lo que ustedes están buscando o quieren saber de cada uno de sus nacimientos. ¿Qué es importante para ustedes en sus nacimientos? Yo les aconsejo siempre llevar obviamente la tasa de fertilidad, una tasa de mortalidad temprana, de mortalidad media y últimamente de mortalidad tardía. Pueden llevarlo solo así. Obviamente es bastante simple y pues ustedes van a ver que dentro de su proceso van a encontrar otras muchas cosas como malformaciones o picados vivos, picados muertos, contaminaciones que también cobran bastante importancia. Pero lo que pueden hacer, el ejemplo práctico es hacer una tabla diseñada para la persona que va a realizar esto, llámese operario, llámese pasante, llámese médico veterinario de la planta de incubación. Pero una vez encuentren digamos, un problema, que alguno de estos problemas, que alguna de estas mortalidades aumente de tamaño o alguno, si por ejemplo la fertilidad creció, pues bueno, fertilidad se lleva como tal. Pero si ustedes ven que la mortalidad tardía ha aumentado mucho de porcentaje, ahí sí les recomiendo hacer un poco la tabla más específica, al menos para ese caso o para ese lote, para que ustedes sepan, listo, es mortalidad tardía. Pero ¿qué realmente nos está presentando la mortalidad tardía? ¿Es un tema de posición? ¿Es un tema de contaminación en el ombligo, del saco vitelino? ¿Es un tema de fisuras? De pronto el proceso de transferencia está siendo agresivo y estamos viendo daños en nuestro embrión. Entonces ahí es cuando ya los invito a que la tabla, así sean esos procesos, sea un poco más específica. Aquí vamos a ver los factores clave sobre el desarrollo embrionario. Lo que les venía explicando durante toda la presentación en temas de desarrollo es, ¿qué es lo que realmente vamos a buscar? ¿El huevo está fértil? ¿Sí? ¿No? Declaramos que el huevo está... mucho cuidado aquí, es que me quedo pensando porque quiero ser bastante claro en esto. Lo que sucede muchas veces dentro de nuestro proceso de incubación es que empezamos a confundir el blastodisco que yo les presentaba como este puntico blanco como si fuera un blastodermo. Entonces empezamos a tomar un mal proceso un mal diagnóstico de fertilidad de nuestros lotes. Y esto va a ser muy delicado, al igual que en el proceso de transferencia cuando hacemos ovoscopía o en el momento en que hagamos ovoscopía. Muchas veces vemos un huevo claro, que a la ovoscopía es un huevo claro, pero si no tomamos la precaución de abrirlo, no podemos declarar que ese huevo claro era infértil, puesto que una mortalidad temprana, muy temprana, también nos va a mostrar un huevo claro en el momento de la ovoscopía. Entonces, si vamos a hacer un trabajo de fertilidad, es decir, de análisis de fertilidad de un lote, recomendado seguir todos estos parámetros, que la persona que está tomando los datos de fertilidad sea una persona entrenada, que sepa reconocer muy bien una mortalidad temprana a una infertilidad, porque si no vamos a hacer un mal diagnóstico y un mal diagnóstico nos va a llevar a tomar malas decisiones. Una recomendación para ciertas compañías que quieran seguir un proceso o que quieran hacer un examen de fertilidad rápido y que puedan, digamos, utilizar un poco, digamos, entre comillas, perder un huevo, porque lo que vamos a hacer es sacrificar unos pocos embriones para dar un análisis, un diagnóstico detallado de lo que no es nuestro proceso, nuestra fertilidad de lote, es tomar una muestra de huevos, una muestra que para ustedes sea importante. Dentro de una máquina, o utilizar una de las máquinas, no necesita estar dentro de los carros ni nada, incluso la pueden hacer en el suelo de nuestras máquinas. Obviamente no abramos máquinas en procesos críticos como al inicio. Obviamente esperemos a que incluso ya estén un poquito a mediados o pasados de la mitad y utilizar simplemente el calor que generan nuestras máquinas para meter estos huevos, que con ese calor nosotros vamos a ver un desarrollo. ¿Se acuerdan de la foto inicial? En la foto inicial incluso la pueden ver aquí en esta foto de la derecha, en nuestro huevo. Este es un desarrollo al menos de 12 horas. Si ustedes dejan estos huevos muestra al menos un día en nuestras máquinas, pueden sacar los huevos y hacer un análisis de fertilidad bastante exacto de eso, puesto que ahí no hay pierde. O sea, huevo que está infértil, el desarrollo tras 24 horas de temperatura en una máquina, van a encontrar esto. Pero si hay embrión,
hubo un desarrollo. Y si hubo un desarrollo, lo pueden declarar fértil, porque obviamente pues va a mostrar muerte, pero va a estar fértil. Al día 4, importante buscar el ojo negro. ¿Sí? Al buscar el ojo negro ya sabemos que está en este día. Entonces ya podemos empezar a diferenciar lo que es una muerte temprana de 1 a 5 o 1 a 4 y una muerte mediana hasta el día 8 o 15. Depende de cómo va a ser su tabla. Al día del 8 vamos a tener en cuenta el pico. Al día 15 que el intestino ya haya ingresado a nuestro embrión y al día 19 que ya haya ingresado todo lo que es el saco uterino. Aquí las estructuras que ustedes van a buscar para empezar a diferenciar lo que es la mortalidad temprana, media y tardía. Y ahorita nos vamos a ver qué es lo aceptable o lo normal que estamos buscando en nuestras plantas de incubación. Cada día nuestras líneas genéticas están trabajando para que el macho sea más fértil, no más fértil, sino que dure más su proceso, que la hembra también tenga mejor vigor para ser una hembra, digamos, productivamente más viable. Por lo tanto, nosotros más o menos tenemos estandarizado lo que vamos a encontrar en nuestra embriodiagnosis. En temas de fertilidad es normal encontrar 1 o un 2% de problemas de fertilidad, que son esas hembras que no se dejan montar por cualquier problema o porque simplemente no se dejan, pues ya los de granja reconocen más que todo estos procesos. A grosso modo, digamos, hembras que fueron sobremontadas o machos demasiado pesados que lastiman a algunas hembras de menor tamaño. Estas hembras, digamos, siguen ahí y pueden poner huevos que sean infértiles porque donde no se dejan montar y demás otros procesos. Y en mortalidad embrionaria más o menos vamos a encontrar un 4 o un 5%. Técnicamente lo que queremos decir acá es que un 7 u 8% sobre los huevos fértiles van a morir un 5 o un 6% de nuestros huevos que son fértiles van a morir por procesos fisiológicos normales. Temas de la genética, la edad del lote, lo que nos va a dar una calidad de huevo un poquito más sensible, va a causar problemas a futuro. Ciertas condiciones de almacenamiento, nosotros tenemos que pensar, tenemos que tener siempre en cuenta que nosotros estamos hablando de poblaciones. Cuando hablamos de avicultura no hablamos de individuos sino de poblaciones y por lo tanto pues los huevos también, los embriones también es una población y obviamente nuestro transporte puede ser muy bueno pero en algún punto dentro del movimiento y demás o de la conservación de la cadena puede fallar algo y nos va a causar una mortalidad y las condiciones de incubaciones obviamente dentro de nuestras máquinas. ¿Cómo vamos a encontrar estas mortalidades distribuidas dentro del proceso de incubación? Las mortalidades tempranas hasta el día 7, la vamos a encontrar, más o menos, va a haber aquí un porcentaje de 2.5 de nuestra embriodiagnosis. Vamos a encontrar que las mortalidades son tempranas. ¿Por qué? Pues, dejando aparte de un lado lo que es el desarrollo cardiopulmonar de nuestro pollito, es más importante el tema de diferenciación celular. Durante esos días es cuando el embrión está haciendo ese proceso de diferenciación celular y este proceso es un proceso estresante, es un proceso dentro del desarrollo que es bastante delicado y cualquier problema, cualquier interrupción que estemos haciendo durante este proceso, cualquier estrés que le generemos al embrión dentro de este proceso nos va a causar una mortalidad fácilmente. Por eso es que aquí, desde el día 1, desde el día que lo estamos recogiendo, desde el día 1 de incubación, temas como manejo de huevo, transporte y almacenamiento del mismo van a ser críticos. Lotes viejos, no solo por el tema de fertilidad, sino también por el tema de calidad de cáscara y problemas de incubación. Aquí problemas de incubación lo pongo con un signo de interrogación, debido a que hay una creencia que es válida y es popular, de que la mortalidad temprana realmente es de granja, granja o transporte o temas de manejo dentro de nuestra planta de incubación. Pero como un proceso o como un problema de incubación nos puede afectar a causar un aumento en la mortalidad temprana. Como yo les explicaba antes en la conferencia pasada, en la conferencia de los spiders, hacer un mal proceso de spiders, de llevar los huevos a una temperatura demasiado alta, y luego enfriarlos o no enfriarlos de la manera adecuada, nos puede causar una mortalidad temprana. ¿Por qué? Porque se desarrolla el embrión, llegamos al punto de no retorno, y ya cuando queremos volverlos al cuarto frío, realmente vamos a causar un estrés sobre estos días. Y ese estrés es el que nos va a causar esta mortalidad temprana.
Una mortalidad media entre el día 8 y 14. Esta mortalidad media realmente se debe mantener bastante baja en nuestra planta de incubación. A lo largo de los años que ha trabajado Jensway y que ha realizado toma de datos de las embriodiagnosis de las compañías que visitamos, realmente nuestro parámetro se maneja entre 0.1 y 0.5. No debe ser mayor, lo que es la mortalidad media. Porque la mortalidad media, digamos que es una porción en el desarrollo embriológico que es bastante estable. El embrión se está desarrollando, simplemente está desarrollando las estructuras ya se desarrollaron en el desarrollo temprano, que es todas las estructuras de órganos y demás. Y más que todo es como una estructura para volver el embrión un pollo. O sea, va a ser el desarrollo de las plumas, el desarrollo del pico. Entonces, mortalidades aquí es difícil encontrar. No obstante, con problemas nutricionales, si encontramos que hay un desbalance en los macronutrientes, o bien problemas como micotoxinas y demás dentro del alimento, aquí puede haber un aumento de la mortalidad media. Por lo tanto, es importante estar en constante comunicación con nuestras granjas reproductoras para tener en cuenta esto al momento. Aquí es donde entra la importancia de qué es lo que estamos esperando en nuestro proceso de embriodiagnosis, en nuestro desarrollo de la embriodiagnosis. Era algo que ya esperábamos. Ya la mortalidad tardía, lo que termina siendo desde el día 15 hasta el nacimiento, hasta el día 21, otra vez se nos vuelve a aumentar, digamos, la tasa de mortalidades presentadas en esta ventana. Aquí el proceso estresante se llama el paso a la respiración pulmonar. El pollito primero va a hacer un picaje de la cámara de aire. En esta cámara de aire, más que incluso que oxígeno, va a encontrar es un poco de CO2, lo que va a estimular al embrión a querer picar hacia afuera, o sea, el picaje externo, y va a tomar esa primera bocanada de oxígeno. Esa primera bocanada de oxígeno lo que va a hacer es, va a decirle al cuerpo, listo, tú ya dejaste de ser embrión, ahora vas a ser un pollo. Y en este proceso, pues obviamente va a ser estresante, y si no tenemos las condiciones de nacedora correctas, aquí vamos a empezar a ver problemas de mortalidad. Volviendo a lo que les decía anteriormente, cualquier problema en el proceso de incubación que veamos acá, si digamos el volteo no fue adecuado, si la temperatura o la humedad de nuestros equipos no fue la adecuada, también vamos a ver que nuestro embrión va a desarrollarse de una manera muy débil. Y como el proceso de nacimiento es un proceso es el proceso más estresante dentro del desarrollo embrionario, aquí es donde se nos va a aumentar lo que es la mortalidad. También tener en cuenta lo que es la edad de los lotes y la calidad de la cáscara. Tanto muy jóvenes o muy viejos. Cuando es muy jóvenes, nuestra cáscara termina siendo un poco más gruesa y tenemos que tener en cuenta esto en nuestro perfil para darle las condiciones de humedad correcta, dado que la cáscara tiene que romperse, digamos, entre comillas, fácil para el embrión. O bien, cuando el embrión es muy viejo, pues o bien el embrión ya viene un poco debilitado y es un pollo, digamos, un poco más débil, o las condiciones lo van a afectar aún más porque la cáscara, digamos, va a proteger un poco menos. Ojo también con la orientación de nuestro huevo. El tema de clasificación, cuando hacemos una clasificación que en la mayoría de partes en nuestras regiones es manual, de tipo manual, deben tener muy en cuenta lo que es la posición del huevo. Siempre con la punta fina hacia abajo, correcto. Cuando tenemos problemas en esto, cuando el personal que está clasificando el huevo no está entrenado o está cambiando constantemente y pone el huevo invertido, vamos a tener un aumento en la mortalidad tardía. Esto también aplica para temas de la forma del huevo. Muchas veces nuestro operario sí sabe que la manera correcta de cargar el huevo. No obstante, si empezamos a ver que hay ciertas malformaciones en el huevo, que el huevo sale muy redondo, o muy alargado, digamos que esa punta fina se nos desvirtúa un poco, ¿cierto? Es un poquito más difícil de detectarla y podemos tener fallos en el momento de la carga. Entonces siempre tener muy en cuenta eso. Eso no quiere decir que un huevo redondo o que ya tiene una cierta forma un poco más redonda no vayan a nacer, de hecho van a ser bien, pero debe ser reconocido bien donde el polo fino para cargarlo de la manera más adecuada. Nos va a presentar lo que va a ser esta gráfica. Van a ver que al costado izquierdo, donde debería haber los porcentajes, no hay nada. Esto es debido a que depende de la región, depende de los equipos que tenga, depende de muchas condiciones.
se va a mover más o menos los porcentajes que les mencionábamos anteriormente. Pero la presentación, si ustedes grafican, y les aconsejo grafiquen siempre sus embriodiagnosis, grafiquen cuando es una mortalidad temprana, una mortalidad media, una mortalidad tardía, ojalá por días, entre más preciso, mejor les queda la gráfica. La gráfica va a ser, en síntesis, siempre va a ser una gráfica parecida a la que le estamos presentando acá. Una mortalidad donde va a haber una mortalidad temprana alta por el tema de la diferenciación celular, que es el proceso estresante durante este periodo, una mortalidad media estable, y se vuelve a aumentar con procesos de estrés como el cambio de la respiración pulmonar o bien problemas de la incubación, si se ve. Aquí está también otra gráfica de un estudio en el que más o menos estiman la mortalidad, depende de los equipos que están utilizando, carga una, carga múltiple. Y bien, esto nos lleva a lo que es la gráfica que todos conocemos, que es de clasificación macro de cada uno de los procesos. Una mortalidad temprana se debe a cómo estamos manejando nuestros huevos y reproductoras. Unas mortalidades medias dependiendo de la nutrición que le estamos dando a nuestras reproductoras, y una mortalidad tardía basada en el manejo que le estamos dando en nuestras máquinas o en nuestra planta de incubación. No quiero que se enfrasquen solo, o sea, esta imagen es simplemente un macro. No quiero que se enfrasquen o se queden simplemente con esta imagen. Realmente es a donde nosotros debemos ir a buscar, pero tenemos que ser precisos en esa búsqueda. Si vemos que tenemos un problema de mortalidad tardía, no se queden diciendo, no, es que hay un problema en la máquina. Bueno, puede que sí, pero realmente hagamos un examen más, digamos, específico de esta mortalidad tardía para ver que no sean temas de otra índole y estamos haciendo un mal diagnóstico. Lo que le mencionaba un poco al principio, tengan mucho cuidado de lo que es un huevo fértil versus un huevo infértil. Evitemos la clasificación de huevos infértiles como fértiles debido a manchas de sangre, manchas de carne, yemas moteadas, contaminación o chalazas. Muchas veces cuando abrimos un huevo infértil y vemos alguna de las estructuras que aquí les mencionamos, tendemos a marcarlo como fértil. O viceversa. O sea, es peligroso el tema de la fertilidad en el momento de la embriodiagnosis, puesto que nos va a dar un diagnóstico errado y vamos a tomar decisiones erradas. Díganme ustedes cómo tomar decisiones frente al perfil o métodos de carga si creen que la fertilidad está súper bien, o sea, que la fertilidad es perfecta, pero realmente lo que estamos diagnosticando son algunas de estas estructuras. O caso contrario, que termina siendo más complicado. Si empezamos a tratar a los huevos como si fueran infértiles y empezamos a sacar un lote antes de tiempo, debido a que no hicimos un buen reconocimiento de estas estructuras. Son temas a tener en cuenta en el momento de la embriodiagnosis. Huevos picados. Es cuando vemos que nuestro pollito ha muerto entre la cáscara o bien sigue vivo pero no ha alcanzado el proceso total, es decir, no ha nacido. Digamos, ya se hizo la cosecha y en nuestra bandeja quedaron pollitos a falta de nacer. Tenemos que tener muy en cuenta en las causas el proceso de ventilación en cuestión, porque si nuestra máquina no está actuando adecuadamente y nuestra ventana de nacimiento se ha crecido, es decir, se ha ensanchado, puede que estos pollitos tengan toda la oportunidad de nacer, solo que no han tenido el tiempo necesario. Por cualquier problema, temas de cómo estamos dando la ventilación dentro de nuestras máquinas, o ciertos temas que vamos a ver más adelante que también entran, que siendo picados también entran en otra clasificación. Pollitos que no han sido picados. Pollitos que encontramos muertos dentro de nuestro cascarón, pero que cuando lo abrimos, o sea, vemos un huevo totalmente normal, cuando lo abrimos vemos un pollito desarrollado, y aquí hay que empezar a clasificarlo, empezar a ver si el saco vitelino se ingresó para tener una buena clasificación, si tiene los intestinos todavía por fuera, o si el pollito está totalmente perfecto, simplemente que murió ya a finales. Digamos, lo único que le faltaba a este pollito era nacer. Esto ocurre. Entonces, si nos vamos a la parte práctica, es muy probable que nuestros operarios o la persona encargada de hacer el proceso de embriodiagnosis, de hacer el desarrollo de la embriodiagnosis, entonces empieza a marcar mortalidad tardía, mortalidad tardía, mortalidad tardía, mortalidad tardía. Pero como ustedes ya vieron dentro de las fotos del desarrollo embrionario, la mortalidad tardía también tiene unas subclasificaciones.
fue antes de que ingresara el saco vitelino. El saco vitelino está íntegro, no tiene ningún tema de contaminación, porque ahí ya habría una decisión distinta que tomar, ¿cierto? Entonces esa es la invitación. Temas de volteo. Aquí es donde entra, si un volteo inadecuado nos puede causar problemas de mortalidad tardía. Y ya obviamente temas de humedad, temperatura o problemas de ventilación o almacenamiento prolongado, que lo que nos va a modificar realmente es la ventana de nacimiento. Y lo que vamos a ver es que son pollitos que pudieron haber nacido, pero murieron porque los sacamos antes de tiempo o el proceso de la transferencia se hizo a manera dispar, causando la mortalidad. Nacimiento temprano. Cuando vemos en nuestro nacimiento que si lo tenemos programado o estamos esperando a que el pollito nos nazca a las 504 horas o 506, 510, dependiendo de cómo es su proceso y sus equipos, los empiezan a hacer desde la hora 500 o 498. Esa diferencia de 6 horas que se puede notar porque realmente visitamos o preguntamos a nuestro turnero en la noche o la persona de turno, nos dice que ya el pollito está listo para nacer y aún falta 12 horas, 6 horas. Es algo que nos sucede muy común. Esto es debido a que son huevos un poco más pequeños, por lo tanto la temperatura nos acelera el proceso de incubación. Hay diferencias entre las líneas. Digamos que es una planta que está acostumbrada a incubar aves de postura de huevo y debido a la situación cambian a huevos a pollito de engorde. Hay que tener en cuenta que estas dos líneas genéticas tienen una hora distinta de nacimiento. Entonces esto les puede pasar. Cuando seteamos o ponemos un set dentro de nuestra incubadora, lo que les decía al principio, la temperatura nos va a controlar la velocidad de desarrollo embriológico. Por lo tanto, si la temperatura está muy alta, seteamos muy alta la temperatura, obviamente ese proceso va a ser mucho más rápido y nos va a causar un nacimiento más temprano. Ojo, un nacimiento más temprano no quiere decir mejor. Muchas veces ese nacimiento temprano realmente nos está cobrando en cantidades abismales la calidad del pollo. Por lo tanto, el pollo tiene un proceso fisiológico, un nacimiento a las 504 horas o posteriores a estas, y debe respetarse. Nacimiento tardío, el caso contrario, lo estamos esperando, tenemos a todo nuestro personal dispuesto a hacer el nacimiento a las 6 de la mañana, pero cuando ven, el pollito todavía no está listo. ¿Qué vamos a ver? Un pollito fofo, un pollito dormido, abdomenes hinchados, lo que nosotros llamamos clínicamente un pollito dismaduro. Es un pollito que nació, está vivo, pero no está listo. Esto es el caso contrario al nacimiento temprano, ya son huevos más grandes. Un lote más viejo también tiende a demorarse un poco más el desarrollo, es un desarrollo un poco más lento. Huevos almacenados demasiado tiempo también tienden a modificar nuestra ventana de nacimiento. El embrión es más débil, por ser más débil también va a causar que empecemos a ver que los pollitos pican, pero que aún no han sido capaz de abrir el embrión, que aún les falta un poco. Nacimiento dispar. Este es bastante, digamos, poco común debido a que nuestros procesos dentro de las plantas de incubación se han venido especializando en este tema, en tener un buen manejo logístico de lo que es el cuarto de almacenamiento de huevo, pero es un dato que yo quería poner principalmente porque cuando tenemos casos como los que estamos viviendo hoy, donde nuestro almacenamiento aumenta mucho de tamaño, empezamos a hacer spiders, por ejemplo, la logística del cuarto de almacenamiento se complica un poco. Empezamos a entrar, sacar huevo, o es tanto el huevo que tenemos almacenado que desvirtuamos cuál es cuál, de cuál lote, o de cuál fecha, de qué día es el huevo, y cualquiera de estas mezclas nos van a causar un problema en incubación, que es que la ventana de nacimiento se va a extender mucho. ¿Por qué? Si mezclamos huevos de lotes muy jóvenes o muy viejos, el nacimiento no va a ser coordinado. Entonces vamos a tener pollos que nacieron muy temprano y otros muy tarde. Todos los pollos viables, puede ser, pero realmente vamos a tener un caos dentro de nuestras bandejas, por así decirlo. Igual si mezclamos huevos pequeños o grandes, o el que es más común en estos casos de almacenamientos, cuando se nos sube la cantidad de huevos almacenados,
es mezclar aquellos huevos que llevan poco tiempo en nuestro cuarto frío a los que llevan mucho tiempo. Cualquier mezcla de estos nos va a causar un problema grande en la ventana de nacimiento de nuestros pollitos. Estos son pollos mal posicionados. Recuerden la posición anatómica del nacimiento del pollito, cabeza bajo el ala derecha, por el polo ancho del huevo, por ahí donde van a nacer, por ahí donde abren. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos para que este pollo, digamos, no se desarrolle correctamente, nos va a presentar pollos mal posicionados. En este caso, si ponemos el pollo invertido, de polo fino hacia arriba en el proceso de incubación, el pollo, digamos, va a buscar tratar de abrir este polo ancho, este polo fino, perdón, y no va a ser posible. Por lo tanto, vamos a encontrar que la cabeza está sobre el polo fino, y esta es una mala posición. Si la cabeza no está bajo el ala derecha, no va a poder hacer la fuerza para abrir el cascarón, por lo tanto, nos va a causar este problema. Aquí lo vemos cuando abrimos el huevo, vemos el pollito que no tiene la cabeza bajo ningún ala, o que lo tiene sobre el ala izquierda. Entonces, el proceso en el que ellos lo hacen, según la literatura, es que ellos empiezan a picotear a manera circular dentro del cascarón, ¿correcto? Entonces, si tienen el ala izquierda sobre la cabeza bajo el ala izquierda, al momento de hacer el picaje, puede que saquen la cabeza del ala y no va a poder permitir que se abra bien el cascarón. Malformaciones esqueléticas. Son todas esas malformaciones que vamos a encontrar dentro de nuestro proceso de embriodiagnosis que incluyen algo extra dentro de nuestro pollito. Está la creencia de que muchas veces creemos que es un pollito gemelar y uno absorbió el otro. Más que eso, es el tema de la diferenciación celular. ¿Se acuerdan? En el proceso inicial del pollito, en el proceso de incubación temprano, de los días 7, donde las células están haciendo la diferenciación, es decir, del pool de células, de las 80.000 células que representa un embrión, va a decir, bueno, este grupo de células van a ser el riñón, este van a ser el ojo, este van a ser las patas. Cualquier proceso de estrés sobre este proceso nos va a causar una malformación de tipo esquelético. Es decir, incluso en el momento de agitar un huevo antes de incubarlo, es más factible que nos presente una malformación de este tipo, es decir, que tenga un par de patas extra, a que haya una mortalidad temprana. No sé si me hago entender. Si la diferenciación nosotros la estresamos, va a ocurrir esto, va a ocurrir una diploidía cerebral, por ejemplo, miembros extra y todas estas malformaciones de tipo esquelético que estamos acostumbrados o que hemos visto alguna vez en nuestras plantas de incubación. Obviamente el factor genético también es importante. Las aves más viejas, este proceso, digamos, también sufre un estrés, digamos, genético y puede suceder alguna de estas, puede presentarse. Ombligos abiertos. Cuando nuestro proceso de incubación ha fallado en el tema de temperatura o humedad, dentro de nuestro proceso de incubación es muy posible ver temas de ombligos abiertos, ombligos que no han sanado. Voy a hacer un paréntesis en el tema de manejo de temperatura y humedad dentro de nuestras máquinas. No quiere decir siempre que nuestro perfil, que hayamos tomado una mala decisión en nuestro perfil, sino que también quiere decir que lo que está pasando es que nuestro perfil no se está respetando de algún modo. Me explico. Si nuestro perfil manda una temperatura, si seteamos una temperatura cual seguir durante todo el perfil de desarrollo de nuestros embriones, pero la calibración no fue adecuada, nuestro equipo va a entrar con un error de calibración. Por lo tanto, nos va a presentar problemas como de este tipo. A lo que quiero llevar es, no siempre que vean este tipo, piensen de inicio ir a cambiar el perfil. No. Tomen las cosas con calma, vean si el problema persiste, se mantiene o es grave. Digamos, si esto es el 0.2%, realmente es un pollito que tuvo un problema. Ese embrión en específico tuvo un problema. Pero si ven que de la mortalidad tardía se sube el 8% y que del 8% el 5% es debido a problemas en ombligo, que la mortalidad se está viendo así, o que nuestro pollito se está viendo así, enviado a granjas, ahí sí empiezan a tomar, digamos, las medidas un poco más drásticas. Pero empiecen siempre desde lo más común. Mira que el proceso de calibración fue correcto.
ver que sí se pidió el perfil que es, ver que sí está seteado, que el set del perfil es el correcto, ver todo esto antes de empezar a tomar decisiones drásticas sobre los perfiles que tenemos en nuestras máquinas. El hilo negro también es un tema de ombligo. Cuando nuestro saco vitelino queda por fuera, este realmente es el saco vitelino deshidratado. Esto se debe a que cuando las temperaturas han sido muy altas, el ombligo del embrión cierra antes de que termine de ingresar todo el saco vitelino y nos pasa esto. Volvemos a lo mismo, tener en cuenta no solo la temperatura, sino cómo se está seteando las máquinas y las fluctuaciones que pueden haber dentro de este proceso. Si vemos que hay ciertos puntos fríos o calientes dentro de nuestra máquina, tener mucho cuidado porque vamos a ver pollitos de muy buena calidad, pero también vamos a ver pollitos de este tipo. Entonces también tengan eso en cuenta. Incluso eso se puede ver cuando tomamos las muestras. ¿De qué carro vamos a tomar las muestras de la embriodiagnosis? Para tener un seguimiento sobre nuestras máquinas. Ombligo abierto por temas de infección, temas de ompalitis. Esto se puede ver por cuestiones claramente de una contaminación bacteriana. Cuando nuestro proceso, digamos, de desinfección, si se hace desinfección de huevo, no ha sido la manera correcta. Si en el tema, pero no es solo problema de granja, también es tema de transporte. Si no hacemos una buena desinfección de nuestras bandejas de transporte, de nuestro carro de transporte de huevo, o incluso desde la planta. Si en la planta de incubación tenemos equipos con un proceso de desinfección inadecuado, también vamos a ver problemas en el desarrollo del embrión, en temas de contaminación, ¿cierto? Equipos sucios, tengan mucho cuidado. Muchas veces en el día a día se nos hace paisaje y el lavado de las bandejas no es el adecuado. Y ustedes bien saben que si hay material orgánico dentro de nuestras bandejas, cualquier sistema de desinfección no va a funcionar. Si encontramos residuos de embrión en nuestras bandejas, si echamos un desinfectante, si le aplicamos un desinfectante a estos residuos, no va a servir para nada. Y eso va a ser un foco de contaminación para futuros procesos. También tener en cuenta pues temas de temperatura y proceso de incubación como tal, porque pues si el saco vitelino se demora mucho en ingresar al embrión, pues termina siendo un factor de riesgo para que cualquiera de estos procesos se dé. Tarsos rojos o pico rojo, bueno, y pico rojo. Esto se debe a cualquier factor de estrés que le estemos dando al pollito en el momento del picaje. Si el pollito tiene que pelear por cualquier razón, aumento, concentración de CO2 alto, concentración de desinfectantes en nacimiento alto, condiciones inadecuadas de los equipos, cualquier factor de estrés que le estamos dando al embrión, más que el embrión, al pollito en los últimos estadios, en el momento del nacimiento, o sea, que el pollito tenga que pelear con el cascarón para poderlo abrir, nos va a presentar esto. Resalto cáscaras gruesas o alta humedad o baja temperatura, debido a que estas condiciones son las que nos van a dar, digamos, esa condición de huevo, entre comillas, frágil, que va a permitir que el pollito pueda abrir el cascarón fácilmente. Remanentes de huevo, mucho cuidado con el proceso de incubación, humedad, temperatura, son procesos que tenemos que tener siempre en cuenta que estos sets se estén cumpliendo. Y también mucho cuidado con los huevos fisurados. Esto es tan sencillo como huevos fisurados en el proceso de transferencia. Va a pasar que si el embrión muere o que el saco vitelino se rompe, pues por esta fisura va a salir el contenido y nuestros pollitos van a empezar a estar manchados. Problemas de volteo. Si el volteo no ha sido adecuado, puede que alguno de estos embriones se pegue un poco más a la cáscara y, digamos, alguna de esas membranas testáceas se queden pegadas dentro del pollito una vez nacido. Y por último, la hernia cerebral o cerebro expuesto, que ya todo el mundo la traduce mismo con temperatura alta, pero también hay que tener en cuenta niveles de CO2 o problemas con el equipo. En cuestiones, nuevamente, de seguir alguno de estos sets. Ya finalizando, creo que la invitación es que cojan todos estos datos que les vamos a enviar, todas estas fotos,
realmente hagan un examen adecuado del tema de la embriodiagnosis, que eso es una herramienta bastante importante, bastante útil, pero no se queden solamente con grandes rasgos, con 3 o 5 parámetros que son los que llevamos, que infertilidad, mortalidad temprana, tardía y media, y ya está, sino que en caso de que ustedes tengan un problema, ahí está la invitación de que hagan un examen mucho más específico para que, digamos, puedan hacer un diagnóstico más acertado y por lo tanto tomar decisiones para solucionarlo. Nuestra invitación a que nosotros queremos ser su equipo de incubación libre de preocupaciones. Vamos a seguir con el panel de preguntas y queda la invitación abierta a enviarnos correos o llamarnos al momento de que necesiten alguna ayuda al respecto. Pararé de... Bien, muy buena charla, doctor, felicidades. Y bueno, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Primera pregunta, cuando hablas de 12, 24, etcétera, horas de desarrollo, ¿desde qué momento empieza a contar? ¿Desde la fecundación o desde la puesta del huevo? En esta presentación que acabo de dar, realmente aquí es importante tener en cuenta que estamos hablando 12, 24 del desarrollo embriológico. Me explico. Al principio mostraba una foto que era el blastodermo un poco más desarrollado, y este blastodermo más desarrollado se puede dar dentro de la máquina, como si las condiciones de temperatura no son adecuadas del huevo y se nos sube la temperatura en el almacenamiento, por ejemplo, y se desarrolla un poco. Entonces sería 12 horas de desarrollo en esta presentación. Bien. Siguiente pregunta. Buenas tardes, saludos. En caso de una falla mecánica o eléctrica de la incubadora, ¿cuánto tiempo puede permanecer afuera un carro de huevos para hacer una reparación interna en la incubadora? Bastante importante ver también el cuándo sucede esta falla. Si la falla sucede en los primeros estadios de desarrollo, o sea, cuando los primeros días, pues ya de entrada vamos a tener problemas en cuestiones de la temperatura viene subiendo, el embrión necesita la temperatura de la máquina, entonces va a haber problemas de mortalidad temprana. Si se tiene, digamos, el huevo mucho tiempo afuera, ya no podemos asegurar el tema del CO2 en caso de cargas únicas y, pues, digamos, problemas relacionados. Caso contrario, si lo hacemos sobre el final, el tema va a ser después cómo enfriar esos huevos, porque ya el embrión va a generar tanta temperatura que el problema va a ser cómo enfriarlo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del lugar. No obstante, si la pregunta es cuánto tiempo, me gustaría que aquí nos diera una apreciación de pronto un poquito más cercana al doctor Jesús Campa. Realmente el huevo tarda entre 1 hora, hora y media en pasar la temperatura externa al embrión, más o menos sería eso, pero con ciertas precauciones, claro está. Okay, there is an interesting question. In the case that you have a failure, mechanical, electrical, any failure in your incubator, and you need to remove some of the incubator racks to make some repair internally, what is the time that you can take, that you can maintain these incubator racks outside of the incubator before you start to have some problems? It would really depend on what stage of embryo development they are. For instance, if they're at the very beginning stages and you move them out into the hallway where it's already cool, they're going to cool down pretty quick. If it's at the latter stages of incubation and you take them out into a cooler hallway, the eggs are producing heat, so they're in a cooler place. So they're actually, you're better, you have a little bit more flexibility if they're older. If they're younger embryos and you move them out, they'll start cooling down. Ok, bueno, la misma pregunta se le hizo al doctor Branwell, entonces comenta algo muy parecido a lo que comentó Mauricio, que dependerá mucho del estado embrionario, de desarrollo embrionario que se encuentren esos huevos en ese momento. Si es al inicio de la incubación, lógicamente, como decía Mauricio, se requiere temperatura. Los vamos a sacar a un pasillo, en donde este pasillo lo tenemos a 22, 23 grados, una temperatura muy baja, entonces va a ser muy probable que estos huevos bajen muy rápido de temperatura. O sea, más o menos en 2 horas, 3 horas, la temperatura externa va a ser la interna y vamos a empezar a tener problemas.
Si esto sucede en el momento de la parte exotérmica, en donde los embriones ya están generando calor, y los ponemos en este mismo pasillo, ahí vamos a tener mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a básicamente a estarlos manteniendo en un ambiente frío. Entonces, quizá nuestra reacción o la pregunta, más que el tiempo, sería nuestro tiempo de reacción. Si estamos en una zona endotérmica, es tratar de reparar lo antes posible y meterlo lo más rápidamente posible a la incubadora. Y si estamos en una zona exotérmica del desarrollo, tratar de, bueno, tenemos un poquito más de flexibilidad, tenemos un poquito más de tiempo. Quisiera agregar algo ahí también. Go ahead. No, I would just say that, you know, if they're wanting a time, how much time can we bring them out of there? I mean, my answer is get it done as quick as possible. I mean, you do what you have to do, obviously. You do what you have to do, but don't think, oh, well, we've got time when they're early in incubation or later in incubation. I mean, whatever you do, just do it as quick as you can and get them in and out, because it will affect them one way or another. It just depends on how much. Sí, otro comentario que dice Kid, que si la pregunta es ¿cuánto tiempo? No hay un tiempo. O sea, hagan lo que tengan que hacer para reparar la incubadora, pero háganlo lo más rápidamente posible y no estén pensando que hay un tiempo colchón o que podemos parar un tiempo. O sea, reparen el daño lo más rápido posible y vuelvan otra vez a su proceso normal de incubación, porque al final de cuentas siempre se va a poder tener un pequeño daño o alguna pequeña baja en productividad por cuestión de interrumpir el proceso normal de desarrollo. También es importante, o si tienen la posibilidad, o si ojalá puedan, y tienen equipos vacíos, lo más recomendable, si encuentran un daño sobre alguno de los equipos, alguna de las máquinas, y tienen otra máquina vacía, pasen la carga a la máquina vacía que está funcionando bien mientras hacen el arreglo. Sería lo más recomendable. Bien. La siguiente pregunta. ¿A qué edad embrionaria se puede detectar ya huevo invertido? Es una pregunta capciosa, porque puede ser al día 0 o al último, realmente. Día 0, ¿por qué? Algunos de los equipos o algunos de los muestreos, bueno, empecemos del principio. Algunos de los equipos tienen ventanas y podemos ver, entre comillas, la clasificación de huevo, cómo está, y si vemos el huevo que está invertido, pues realmente ya estaríamos detectando, ¿cierto? Si es por temas de que la malformación o la forma del huevo ya no nos permite ver si está de punta o no, ya sí tenemos que esperar realmente hasta el día del nacimiento, hasta el día de la embriodiagnosis, a empezar a abrir huevos y ver que están invertidos, porque como bien saben, en el desarrollo embrionario, el embrión da un giro. O sea, el embrión, digamos, primero está mirando hacia el piso y después da un giro hacia la parte posterior del huevo, hacia donde va a abrir. Si el huevo entra invertido, este proceso no cambia. Él va a mirar hacia el lado ancho en ese proceso, hace el giro y va a quedar mirando hacia el lado fino. Entonces, como embrión no lo vas a ver, sino hasta que lo abras. ¿Y cuando lo vas a abrir? Sería al último día. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo sé que la mortalidad embrionaria se debe a problemas nutricionales? ¿Cuál es la diferencia con los 4 signos vitales del proceso de la incubación? Realmente se ha atribuido la mortalidad media a problemas nutricionales porque la historia nos ha dicho que un desbalance vitamínico nos va a causar problemas durante este proceso como tal. El cómo detectarla fielmente, es decir, eso es falta de, ya se debe a un montón de ciertos otros diagnósticos que tenemos que tener en cuenta. Es simplemente que cuando a la invitación de la mortalidad media, simplemente que debemos tener en cuenta esto cuando se nos está aumentando se nos está aumentando el porcentaje en esta mortalidad. No sé si quien nos puede ayudar un poco más a... Okay, this is another question that probably you can help with that one. How can I recognize that the meat mortality is due to nutritional problems? What could be the difference with the 4 vital signs in the incubation process? Questions on mid mortality? Yeah, meat mortality. How can I really be sure that it's nutritional? Okay. Well, typically when we look at our incubation process, we really can lump them into mostly early and mid dead. If you have elevated mid mortality in that first week,
you know, it's a nutritional thing. I mean, we just haven't seen any signs of too hot, too cool, whatever, that really cause spikes in mid-mortality. I will say, rarely see real nutritional problems long-term affecting mid-mortality. Real quickly, because if the nutrition is that deficient in the hen, pretty quickly she's just going to quit laying eggs. She's not going to keep laying eggs that are deficient. So you can see short-term, but... Lo que dice Kit, que bueno, o sea, algo parecido a lo que decía Mauricio también es de que sí, durante mucho tiempo se ha asociado a problemas nutricionales porque realmente no hay un factor predeterminante que diga que tener mortalidad embrionaria es por tener alta temperatura, baja temperatura, y en realidad es muy difícil ver mortalidades elevadas durante este periodo. La otra cosa que comenta Kit es que muchas veces también no es fácil verlo porque cuando la gallina, la reproductora, empieza a tener problemas nutricionales, una de las cosas que va a hacer es reducir la productividad y bajar su porcentaje de producción. Entonces, esto lo vamos a ver con menos frecuencia en las plantas incubadoras. Básicamente, la otra experiencia, un comentario mío, la experiencia que he tenido es que es un periodo en el que el embrión realmente no tiene un cambio significativo que le pueda ocasionar un estrés. O sea, es un periodo donde solamente va a crecer. Y por eso es tan difícil que muera en esta época, ¿no? Entonces, realmente no hay un factor. Es difícil saber que es un problema nutricional y, lógicamente, esto lo debemos asociar con una baja de producción en la gallina, en el huevo. I would say if people are seeing mid-mortality, more often than not, is they're calling 15 and 16-day dead embryos early. I mean, that's when I see the elevate. They're just calling them wrong because we just rarely see high mid-mortality if they're calling it correctly. Sí, vuelvo a decir que es muy, muy difícil ver realmente mortalidad media, que lo más joven que ve mortalidad es cuando mueren a los 16, 17 días los embriones, ¿no? Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje recomiendan de muestreo para que sea una muestra representativa? Nosotros monitoreamos el 6.6% de una nacedora y generalmente la embrio nos da un mejor resultado que el resultado real de la máquina. Es decir, el porcentaje de nacimiento calculado es mayor que el nacimiento total de la máquina. Ok. Frente a los porcentajes, ¿de qué debemos tomar realmente más que un porcentaje? No es más que yo decirles a ustedes el 7%, el 10% o el 5%. 6.6 no está mal, sino es la calidad de la que estamos tomando. O bien el análisis que le estamos haciendo a esto. ¿Qué me refiero con calidad? Si tomamos el 6.6 de un solo carro de nacedora, por así decirlo, si yo tomo todas las muestras digo, bueno, vamos a examinar este carro, solo este carro, de ahí saco el 100% de mis muestras, pero va a explicar la realidad de ese carro y no del nacimiento. No sé si me explico. La invitación real es, tomen el porcentaje que tomen, sepan tomar de dónde, partes altas de las nacedoras, partes medias, partes bajas, del carro que está más pegado a la pared, del carro que está más pegado al sistema de ventilación, de todas las nacedoras, o tengan en cuenta la incubadora, las posiciones de la incubadora. De pronto, abriendo un poquito más el espectro, o sea, siendo un poquito, entre comillas, más al azar, por así decirlo, dentro del muestreo, es posible que lo ajusten un poquito más al nacimiento. Obviamente, estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Puede que el porcentaje de la embriodiagnosis en nacimiento te dio un nacimiento del 87% y tu nacimiento real fue del 85% o 84%. Pues ese 3%, pues digamos, no termina siendo tan importante porque realmente lo que tú quieres con la embriodiagnosis es ver en qué porcentaje la mortalidad se te está yendo. Si toda la mortalidad se te fue en mortalidad temprana, muy temprana, pues ya sabes que tienes un problema de transporte. Más que buscar que el nacimiento se parezca a tu embriodiagnosis, es buscar en dónde está quedando tu embriodiagnosis. Bien, yo creo que está bien contestada la pregunta. O sea, no creo que haya necesidad de hablar con el embriólogo Kit. En resumen, es más que porcentaje, es la variedad de dónde lo tomes. Correcto. Ok, la siguiente es, ¿cómo clasificaría una mortalidad media, la cual en su mayoría se observa embrión desarrollado muerto y contaminado?
¿Cómo clasificaría una mortalidad media? Ajá, en la cual, en su mayoría, lo que se observa es un embrión desarrollado muerto y contaminado. Uf, no sé si entiendo bien la pregunta. A ver, si yo, okay, again, let me translate it to Kit. The question is, how do you classify medium mortality in which the majority of the embryos are dead and contaminated? Or what? Contaminated? Yes, and dead. Dead embryos and contaminated, and all of those embryos are in the mid-term. In midterm? I mean, to me, I mean, if it's a mid mortality and it's contaminated, I definitely select both. I mean, but there's an issue. For me, every contaminated egg I record as some sort of a fertile, an early dead or whatever. Normally they're early dead. But if you really think, hey, they're mid, my question is are they really contaminated? Translate that, then I'll explain that. So, okay. My question, go ahead. But let me further. My question is, are they really contaminated? A lot of people will see like an embryo and it's dark, it turns close to black, and I've seen it many, many times that contaminated. If it doesn't stink, it's not rotten, it's not contaminated. They will turn dark, it doesn't mean they're contaminated. Okay, so normally, if I understand correctly, your answer is that most of the contaminated eggs that you see are in the early dead mortality. Well, correct? That's the way I categorize them. My question is, I would suspect that people are calling mid-deads or later deads contaminated just because they're black or dark. But if they don't stink, they're not really contaminated. The blood just changes colors. Ok, bueno, lo que dice Kit que él, en su experiencia, cuando es realmente un huevo contaminado, él lo ve más esta mortalidad en mortalidad temprana. Que si se ve un huevo contaminado en la desarrollo medio del embrión, que su pregunta sería, ¿realmente está contaminado? Porque dice que ha visto muchos casos en donde solamente por el hecho de que se ve un embrión negro, que ya cambió su morfología, cambió su coloración, se le toma como contaminado. Entonces empiezan a ver embriones negros y empieza a decir contaminado, y realmente, haciendo pruebas, no tiene ninguna contaminación. O sea, lo que él diría es, para que sea contaminado, realmente, y usó la palabra, tiene que apestar. O sea, tiene que oler muy mal para decir que realmente está contaminado. Ahora, si realmente está contaminado, pues se contamina. Está contaminado, o sea, lo tenemos que clasificar como contaminado. Sí, hay que caer en cuenta mientras, al parecer entendí mejor la pregunta cuando la hiciste en inglés, porque sí, a lo que se refería o lo que yo creo que le puede estar pasando a esta persona es, o sea, revisen bien que la mortalidad media sí sea contaminación, porque lo que decía el doctor Kit, muchas veces abrimos el huevo y vemos que es una coloración más oscura, más café, y decimos que es contaminado, pero realmente no huele a contaminado. Lo que sucede es que el embrión muere, la sangre, digamos, se exterioriza o toma gran parte del huevo como tal, y la oxidación de la sangre da esta coloración café, pero eso no quiere decir que esté contaminado. Está diciendo simplemente que cambió su color. O sea, tiene que apestar. Tiene que apestar. Did we sort of answer that? No, I tell them that it needs to stink. That's right. If it doesn't smell it, you got to smell it. Ok. Siguiente pregunta. ¿Debo hacer diferencia de horas en preincubación dependiendo de la edad del lote? Como para incubar más en caso de que el lote sea más viejo. Me imagino que sí, porque la pregunta sí tal cual dice, ¿debo hacer diferencia de horas en preincubación dependiendo de la edad del lote? Sí, me imagino que es, o sea... Sí. Más que por la edad del lote es por el tiempo de almacenamiento. Obviamente, bueno, también lo decía, de pronto lo dice por el tema de que yo expliqué que las edades más viejos tienen un poquito más de demorarse el proceso de incubación. Puede ser. Si tu promedio de la máquina sabes que es de lotes viejos, más que horas de preincubación, más bien sería cargarlo una hora antes, por así decirlo. O
sea, la misma preincubación, pero de pronto una horita antes, dependiendo pues de cómo se maneje tus perfiles o a las horas que tú estés naciendo, para que al momento de la cosecha se te da la hora que más o menos tú manejas. Okay, Kit, probably this one is also help us, well, give your opinion. Do I need to do some difference in the preheating depending of the age of the breeders? So I need Not to, really. Yeah, not really. I wouldn't think you need to do it. Like you're talking about a duration of preheating or whatever. the hours of preheating depending of the age of the breeder. In older eggs, probably preheating. In younger breeder eggs, less preheating. Well, we would adjust our set times, obviously, for the older and younger flocks, but not necessarily our preheating time. The preheating time should still be the same. I mean, it's not gonna hurt to do a little bit of adjustment there on the older flocks, but typically we keep that all the same, and then we adjust your set times for the older and younger flocks. Bueno, le hice la misma pregunta aquí y dice que realmente el precalentamiento no debe de cambiar. Lo único que debemos de ajustar es si tenemos un lote ya viejo en una sola máquina, quizá ajustar un poco nuestra hora de carga para darle un poquito más de tiempo de incubación, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la edad de las reproductoras. Ok, la siguiente pregunta. ¿Ombligos mal cicatrizados y oílos negros pueden tener también relación con una pérdida de peso excesiva? De la reproductora. No. O sea, una pérdida de peso excesiva. O pérdida en la humedad. Sí. Correcto. Correcto. Ahí hablábamos de tener muy en cuenta el tema de la humedad y la temperatura dentro del proceso de incubación, porque, digamos, una alta temperatura, casi, no siempre, pero casi que nos lleva a una baja humedad. Entonces, nos va a causar una pérdida de peso de huevo excesivo y puede presentarse alguno de estos problemas. Ok, bueno, la siguiente pregunta. Al hablar de temperaturas altas, ¿qué rango se considera alto? Dentro del proceso de incubación, realmente nosotros queremos que el proceso sea de 100 grados Fahrenheit. Puede que nuestras máquinas, en nuestros perfiles, la temperatura suba a 104, 103 al inicio y al final pues termine un poco más baja, en algunos casos, en algunos perfiles, pero realmente lo que nosotros queremos en el proceso de incubación es que sea 100 grados Fahrenheit. Si el embrión, si el embrión está sintiendo temperaturas por encima de esto o muy por debajo de esto, va a haber problemas de temperatura entre los embriones. O sea, la invitación es, no crean que el perfil es la misma temperatura embrionaria, no. Si el perfil empieza alto, es para que el embrión alcance una temperatura estable, en 100, y se vaya en ese proceso. No es que llevemos el embrión, no es que el embrión llegue a 104 al inicio, realmente. Y ya, si en temas de calibración, me explico desde una experiencia, por ejemplo, en mi caso, una vez en la que el personal que calibró con un equipo que estaba averiado, y la calibración dio 1 grado por debajo, 1 grado Fahrenheit por debajo. A mí se me demoró el proceso de incubación, se me tardó 5 horas más. O sea, mi nacimiento fue 5 horas más tarde, solo por 1 grado hacia abajo. O sea, que más o menos esa es la magnitud de lo que nos puede pasar en un mal proceso. Bueno, pero aquí la respuesta sería, lo que nosotros buscamos es que la temperatura embrionaria durante todo el proceso, la temperatura del embrión sean 100 grados Fahrenheit. Podemos hablar que más o menos 2 décimos estamos fuera de rango, ¿no? Es lo que debemos de buscar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la cámara de aire demasiado delgada o pequeña al momento de la transferencia de día 18, qué causas? No hay una correcta pérdida de humedad. El tamaño de la cámara de aire está ligada a la pérdida de humedad del huevo. Haz una prueba esta persona debe hacer una prueba de pérdida de humedad de sus huevos para determinar, y va a ver que va a haber un problema en eso, si encuentra que la cámara de aire está muy pequeña. Ok. ¿Qué opinión tienen sobre la transferencia a los 19 días con la mejora en el porcentaje de nacimiento o con la mortalidad tardía?
Una transferencia, creo que en alguna literatura alguna vez leí que se le decía transferencia tardía a esta transferencia sobre los 19 días. Hay que tener mucho cuidado. Se ha visto mejoras en nacimientos, pero también tiene que ser un proceso muy estable. Si tu huevo, digamos, bien adelantado, si el pollito pasa más tiempo en la incubadora, también se puede adelantar, o sea, dar un proceso de nacimiento temprano en nacedora, obviamente, porque le estamos dando que las condiciones de la incubadora pueden ser un poco más calientes que las condiciones de la nacedora, donde ya los repartimos, donde ya hay menos carros por equipo y la ventilación es mucho más eficiente por ese sentido. Entonces, puede haber una mejora, pero hay que tener cuidado, en mi opinión. Okay, Kid, I think because this is a good, we can have a good discussion here. What is your opinion about to make the transfer at 19 days? And if it's better or worse, if it's better for the late mortality or worse? Well, certainly, I mean, certainly, are they using an injection or not? An vaccination? Find out, because if they're using an vaccination, that's our first criteria, is to make sure the embryo's at the right stage of development. We have to make sure that, we're using that. Sorry, I cannot hear you very well. Could you repeat this? The in vaccination, if they are doing that, then that's the first criteria. We have to make sure the embryos are at that 18 to 18 and a half day for Novavax. So if they're using that, they need to adhere to that policy. Is 18, when you use Innova vaccination, you need to have 18 and a half or 19, or between 18 and a half and 19? Between 18 and 18 and a half. Pushing 19 is a little long. Okay. 19 is For okay, Innova but if they're vaccination. beyond that, yeah. Okay, but if you're using the Innova vaccination, if it's... if you're not doing that, I've actually seen really good results, people waiting until 19 days. To me, I don't personally like it. I like the 18 and a half, but I have seen people that have been forced to do a 19-day transfer for one reason or another, and they get very good results. So if it's done right, it can be fine. Sí, bueno, lo que menciona Kid sobre esta pregunta es de que aquí un factor es si están utilizando vacunación Innovo o no. Si están utilizando vacunación Innovo, lo que se recomienda es 18 días y medio. Si no, a él en lo particular le gusta también 18 días y medio, pero ha visto que haciéndolo a 19 días no hay ningún problema. Y quise también pasar esta pregunta y quiero yo hacer una experiencia que yo tuve. Nosotros junto con una persona, con un cliente amigo, hicimos una prueba y realmente vimos un mejor resultado haciéndolo a 19 días que a 18. O sea, yo estoy realmente convencido de que entre 18 días y medio mínimo y 19 días es un buen tiempo para hacer la transferencia. I would caution, though, if people are scheduling a 19-day transfer and then they get delayed, like I've seen people say, we're going to do a 19, but by the time they actually get to it, it's 19 and a half days or something beyond that. That's where you start getting some issues because chicks start pipping, you get them too far. So you're on the very outer edge. Sí, lo que dice aquí, o sea, que hay que tener cuidado si se hace los 19, si se hace los 19, que no se prolongue esto hasta 19 y medio por cuestiones de trabajo, porque entonces ahí sí ya se podría haber algún problema. Bueno, esta creo que ya estaba contestada. ¿Qué importancia se le da a la pérdida de humedad desde incubación hasta el día 18 y de qué porcentaje se puede hablar? Estaba contestada. Es bastante importante la pérdida de humedad para desarrollar correctamente no solo el embrión, porque pues ahí estamos hablando del saco vitelino y demás, sino también muy importante para la cámara de aire. Porcentajes, recuerden que en multietapa se maneja más o menos entre un 11 y 13% de pérdida de humedad. Y en carga única es un poco más baja, es de 9 a 11%. It's easy one. Ok, la siguiente. ¿A qué se debe que un pollo nace con el abdomen duro? Kit. Well, this is the first time that I hear something like this. You're passing one off to me, huh? They said that what could be the reason that they has with the abdomen hard?
Hard? Hard. Hard? First thing I would look at is too much moisture loss. Is they've lost too much moisture during the developmental phase, and so by the time they hatch out, you know, they've had to utilize a lot of the liquid moisture in there. That'd be my first thought right away, is they've got too much moisture loss. Either they're held in the hatcheries too long, or just too much moisture loss in general. Sorry, too much moisture lost? Yeah, too much. Either they're held in the hatcheries too long and they're just, you know, dehydrated, or just too much moisture loss throughout the whole incubation process. Ok, la respuesta aquí es básicamente que lo que él primero se le ocurre es que tuvo una demasiada pérdida de humedad, ya sea durante la época de la incubadora o que estuvo demasiado tiempo en la nacedora y se deshidrató. Bueno, esta creo que ya estaba contestada. ¿A qué se debe que nazcan con el abdomen negro? Me imagino que se menciona botón negro, ¿no? Básicamente. Si es el abdomen, o sea, si uno ve que muchas veces uno coge un pollito dismaduro, o sea, que le falta tiempo, que se ha quedado en el proceso, y ve el abdomen de coloración oscura, revisen bien, o sea, huelan, porque también puede haber cierto proceso de contaminación del saco vitelino. Bien, vamos a... ¿La vibración de los carros en el proceso de incubación puede ser un problema para el nacimiento? Vibración, pues no, el equipo como tal puede que presente algún tipo de vibración, no debe haber mayor problema. Más bien, volteo inadecuado, un volteo agresivo, ya sí puede causar ciertos problemas de cuestiones mecánicas, incluso, pues daños en el huevo y demás. Pero una vibración leve no debería haber mayor complicación. Bien, por cuestiones de tiempo, vamos a leer dos preguntas más. Tenemos todavía algunas preguntas más que nos llegaron, pero estas no se preocupen, se van a responder vía correo electrónico. O sea, y lógicamente si no van a ser personalizadas, porque algunas de esas preguntas son de personas anónimas, sino simplemente al momento de que les mandemos el link a todos los que se registraron, se les va a mandar también un correo con la pregunta y con la respuesta. Entonces vamos a dar solamente dos preguntas más. La humedad en los pasillos es importante para el desarrollo del pavo en último día de nacimiento. ¿Y cuál es el porcentaje perfecto de humedad? Todas las condiciones que nosotros le demos a los pasillos, dependiendo del equipo y de dónde tome realmente el aire, va a tener importancia. Recordemos que nuestros equipos, un 70% corresponde a lo que nos hagan nuestras máquinas, nuestros equipos como tal, y el otro 30% es las condiciones que le estemos dando ambientales, incluidas el pasillo. Frente a pavos, ahí sí le dejo la pregunta que de pronto tiene un poco más de experiencia, o mismo Jesús. Okay. In turkeys, it's important the humidity in the hallways, especially in the last day of the incubation. And what could be the perfect percentage in humidity in the hallways for turkeys? For turkeys, I haven't had as much experience in the turkeys, but I think it's pretty much the same. We shoot for the same as we would in the chickens. In the hallways. I don't think, and I would have to look back at the reference on it. But from what I remember, I don't think it's really any different than what we're looking at for our chicken hallways. Yeah, but basically the answer could be that the most important part is inside of the incubator. No? Most are in the hallway. True, and your incubators are going to try and maintain the set points. The hallways are basically helping your incubators to maintain what they're trying to do. They may just have to work harder to keep the humidity and temperature they want if our hallways are not correct. Bueno, sí, decíamos que más que los pasillos, lo más importante es mantener la humedad correcta dentro de las máquinas, y la humedad, como decíamos, en las incubadoras es básicamente la misma que se maneja para pollos. Estamos hablando de un 48-50% de humedad relativa. Bien, siguen llegando preguntas. Muchas gracias de veras por su participación tan activa. Desafortunadamente ya por cuestiones de tiempo no podemos seguir transmitiendo. Pero no se preocupen, todas las preguntas van a llegar, se van a hacer respuestas. Y por ahí me llegó un mensaje de una persona que me dice que no le llegó la presentación
la vez anterior. Si me puede mandar por favor un correo a jesus.campa@gmail.com, yo con todo gusto se la hago llegar. Y bueno, no nos queda otra más que agradecerles su participación, agradecerles su tiempo. Esperamos que como todos los webinars, haya sido de su agrado, y sobre todo que sea de utilidad para que puedan tener una mejor productividad en sus plantas incubadoras. Mauricio, muchísimas gracias por la presentación. No sé si tengas algo ya para cerrar. No, que la invitación está abierta. En cualquier momento me pueden escribir, que con el mayor de los gustos les puedo ayudar en lo que necesite. Muchas gracias. Okay, Keith, thank you very much for your help. Of course, anytime. Thanks for your expertise and your help. If you have something to finish up. My Spanish will be better next week. Ok, bueno, le agradecía aquí, dice que su español será mejor cada semana. Bien, con esto cerramos nuestro webinar en español. Les recordamos la semana entrante, como decía el anuncio de Batman, misma hora, mismo canal, en la misma batiseñal. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Bye.